Te traigo dos preguntas hoy en este podcast. ¿Se puede vender sin comunicar? ¿O podemos comunicar sin vender? La verdad es que es bastante complicado no hacer una cosa o no hacer la otra. Y es que la comunicación va implícita en absolutamente cualquiera de las cosas que desarrollamos en nuestra vida, no solo desde el punto de vista profesional, sino también en el personal. Y me parecía que en este podcast, en InViven, deberíamos trabajar del tema de la comunicación y trabajarlo más, porque es algo que nos enseñan en las escuelas, nos enseña luego en las universidades, nos enseñan a hablar, nos enseñan a veces a dialogar, que tampoco mucho, pero a comunicar cambian las cosas porque vamos a tener que trabajar mucho desde la emoción. La persona que os traigo hoy, pues se está reinventando, ha hecho muchas cosas, ha sido presentador de radio, locutor, doblaje, actor de doblaje, bueno, mil cosas, pero qué mejor que ello, que nos lo cuente cómo está trabajando ahora con la comunicación, no solo dentro de su profesión, sino con emprendedores. Os presento, como no, a Carlos Moreno Minguito. Mingote, ¿no? ¿Verdad? Minguito, Minguito. Perdona, Minguito. Nada, nada. Carlos, cuéntame. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, menuda presentación. Muchísimas gracias. Ya para mí, de verdad que es un auténtico honor estar contigo. Desde el primer momento que te conocí, no solamente por ese mensaje que me mandaste para invitarme a tu podcast, sino yo ya también te había encontrado en internet. Ha habido ahí unas sinergias, unas sincronicidades que me han encantado y yo la verdad que muy feliz de estar aquí contigo. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Cómo empezamos? ¿Qué te digo? Pues, ¿qué es para ti primero comunicar? Porque yo sé que tú hablas de muchos falsos mitos, ¿no? Y entonces a lo Sí. mejor es fácil primero que podamos decir qué es la comunicación y luego contemos qué no es comunicar. Claro. Bueno, tú has dicho una cosa muy importante antes, que la comunicación tiene que ver con la venta, y eso es fundamental, pero eso es un apartado. Yo diría algo más, que la comunicación siempre tiene que ver con uno mismo. La comunicación es tu auténtica sombra. Como no te lleves bien con ella, vas a tener problemas. Es decir, comunicamos siempre, aunque no queramos, en cualquier ámbito de nuestra vida. Por supuesto en el trabajo, que es una de las cosas también que me ocupo, de ayudar a personas para que transmitan la palabra no de forma correcta, porque ¿qué es hablar de forma correcta? Hay gente que comunica especialmente bien y no tiene una cultura realmente amplia. Hay otros al revés, que tienen un bagaje muy grande, una cultura, una preparación y también se expresan divinamente. Pero la comunicación va mucho más allá. Hay veces que de una forma muy naif nosotros pensamos que yo lo veo de una manera, ¿no? Yo tengo esta cara y esta es mi comunicación. Y tú tienes la tuya y ves la tuya. Y hay veces que simplemente transmitimos, mandamos un mensaje entre el emisor y el receptor, y esa es, digamos, la comunicación más básica. Pero hay que profundizar, porque hay muchos tipos de comunicaciones. Siempre lo hacemos, como te digo, siempre comunicamos, aunque estemos callados. Con lo cual, eso es muy a tener en cuenta. Teníamos que profundizar un poco en la comunicación asertiva, en la comunicación empática, en estudiar nuestros silencios, en estudiar también nuestro lenguaje verbal, nuestro lenguaje no verbal. Hay muchos parámetros dentro de la comunicación. Pero, por resumir el tema de qué es la comunicación, es cuando realmente alguien habla, el otro escucha, se quedan fascinados en esa pequeña conversación, en esa pequeña forma de entenderse y de conocerse, y al final sacan algo en común. Eso para mí es la comunicación. Claro, partiendo desde ahí, estás haciendo referencia a que es necesario primero, si quieres que el otro te conozca, que tú te puedas conocer a ti mismo. Y Esa es la hay base, sí, sí. una jugada donde no todo el mundo quiere conseguir conocerse porque a veces sabe que lo que tiene que conocer no le gusta. Oh, qué punto más importante. El conocerse uno mismo. Cuando uno se hurga en su interior, ¿verdad? No siempre le gusta lo que encuentra y eso no todo el mundo quiere saberlo. Yo fíjate, una de las cosas también, no sé si entraremos ahora, yo sí te hablé anteriormente de que me gustaría hablar de los falsos mitos de la comunicación, de las grandes falacias, pero una de estas es muy grande. Te dice, no, no, yo es que a mí enséñame a comunicar, yo lo que quiero es hablar en público, yo lo que quiero es tal, digo, de acuerdo, muy bien, eso nadie lo discute, es una habilidad muy buena, tanto a nivel profesional cuando das bueno, una ponencia, una conferencia, pero también cuando bajas a la arena, cuando estás hablando con tu jefe, con un compañero de trabajo, eso también es otra forma de comunicar y de hablar. Entonces, hay veces que te piden una persona salir a escena, como digo yo, sin hacer un trabajo interior, un trabajo de autoconocimiento. Yo siempre parto del análisis de comunicación verbal y por otra parte de conocer la singularidad y el talento de cada persona. Singularidad y talento.
es fundamental, porque si uno no se conoce a uno mismo, comunicativamente hablando, no hablo de temas psicológicos, que eso ya es otra parcela que no me compete, aunque bueno, todos hemos estudiado los famosos sesgos cognitivos, que también se utilizan mucho en comunicación, y a mí eso también me interesa, pero sí hacer una evaluación previa. Y hoy día estamos en la época de la inmediatez, algo que me da mucha rabia. Por otra parte, está muy bien las nuevas tecnologías y todo lo que hablemos y todo lo que hagamos rápido está bien y todo lo que nos facilite la vida está muy bien. Pero hay veces, ocasiones, que un poquito de pausa, oye, no está mal, ¿no? Para conocernos a uno mismo. Y no veas la de personas también que dicen, no, 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 no me cuentes historias. Yo lo que quiero es que me ayudes a hacer una presentación en concreto y tal. Entonces, cuando atacamos ese punto, digo, perfecto, venga, vayamos a las técnicas. Venga, súbete arriba en un escenario, tal. Eh, no hay que enseñar a mover las manos ni tal. Si empiezas a hablar de técnicas en concreto a una persona que jamás, por ejemplo, se ha subido a un escenario, o que jamás ha tenido una conversación difícil con un jefe, o que jamás ha tenido una conversación intensa o con cierta profundidad, va a ser muy difícil que las técnicas se hagan efectivas. Por lo tanto, te hablaba de ese trabajo previo que decías de conocerse uno mismo. Ya te digo que me parece totalmente imprescindible y creo que ahí es donde se ve la diferencia cuando subes, por ejemplo, entrevistas a alguien en un podcast o cuando subes a un escenario. Que hay mucha gente que habla, pero no que comunica. Porque para mí la comunicación lleva algo más. De hecho, Correcto. tiene que conseguir ser una entelequia en el que sea capaz de ponerte los pelos de punta y conectar con esa persona para que no te olvide. Porque palabras se dicen muchas y de hecho todo el mundo habrá estado en algunas jornadas, en congresos, en historias, en conferencias que de repente te han parecido espectaculares en ese momento y que 2 minutos más tarde no recuerdas absolutamente nada de lo que te han dicho. Mm, Porque se te ha pasado, hacemos un filtro. No sé qué el otro día me comentaban que el 50% de las cosas que hemos oído al día siguiente sí, las hemos perdido, el 80% a los 2 días y nos hemos quedado solo un 3% a la semana. Por lo tanto, o eres muy claro consiguiendo transmitir esa forma de poder conectar con la gente, o tú pasas simplemente a ser una incógnita en el que hiciste gracia o, bueno, sí, me lo debí pasar bien, pero tampoco me acuerdo de nada. totalmente de acuerdo. Es que, claro, la gente hay veces que confunde el hecho del show, del espectáculo, de subir, aprenderse de memoria un texto, que eso también es otra de las grandes falacias que también me gustaría desmontar. No hay que memorizar de una manera estricta, a pie juntillas, absolutamente todo, para vomitarlo encima de un escenario o decirlo de cualquier manera. ¿Por qué? Lo primero, porque se te puede olvidar si no lo tienes aprendido. Hace poco hice un vídeo para LinkedIn hablando de la voz y hablando de esto de memorizar y comentaba que lo importante en todo esto es decir lo que sabes y decir lo que sientes. Esa es la única manera, como bien comentabas tú, de llegar a la audiencia, de emocionarlos. Ahora bien, también se ha pervertido y prostituido mucho esto del límbico, ¿no? De lo emocional, de ir directamente, lo he escuchado yo esto también, en muchas agencias de marketing, vamos a follarnos al límbico. Es curioso, ¿eh? Está muy bien, sí, sí, sí. Nadie dice que no, que lo emocional también. Pero, como bien sabes, además tú eres doctora, eres médico y sabes de lo que hablas. Y efectivamente, no solamente puedes decidir, oye, yo soy emocional y ahora me rige el hemisferio derecho, yo tengo más razón ahora con el hemisferio izquierdo. Están perfectamente interrelacionados y hoy la razón y la emoción también se confunden o se unen y se conectan de una manera muy importante. Soy partidario de la emoción que dices en un escenario o transmitir, como no, oye, vivo de eso, me gusta y es lo que yo también intento divulgar, e intento también practicar, pero ¿por qué no también tener en cuenta esto de la razón? Y oye, y hablabas también, déjate, decías de los comunicadores, dice el que verdaderamente llega. Yo le pongo unos ejemplos también muy importantes a los alumnos y digo, oye, ¿quién comunica mejor? ¿Quién comunica mejor? ¿Belén Esteban o el ya fallecido Sánchez Dragó? Fíjate qué comparación casi ordinaria, ¿no? Perdona, Pero, Esteban. ¿Belén Esteban o Sánchez Dragó? ¿Tú qué crees que me dicen? La palabra comunicar, o sea, lo que es comunicar, Belén Esteban. O Claro, sea, consigue hacer unos claro. mensajes de niveles de mensajes principales. O sea, todo el mundo se ha quedado, Andreita comete el pollo, yo por mi hija mato. O sea, han sido mensajes que han pasado años y la gente sigue recordando. De hecho, es la princesa del pueblo. Ha conseguido un anclaje muy bueno. Y de hecho, cuando la escuchas en un podcast, y yo la escucho en un podcast, y no la pone en un papel guionizado, ¿no?
La conversación es muy, muy interesante porque además es una gran empresaria y trabaja con muchísimas cosas, pero ha interesado que se marcase un papel. Sánchez Dragó, yo no te puedo decir ninguna frase que sea así y le he escuchado Ujú. porque él no hablaba para el resto de la gente. Belén sí, conectaba con las necesidades, los dolores, incluso los puntos de alegría del público al cual estaba escuchando, el público target que en ese momento estaba. Exacto. Pero Sánchez Dragó estaba hablando más para sí mismo. Para sí mismo, quizá también a un público más reducido, más ámbito de la cultura y Yo no quizá a sé lo si le mejor. escuchaban. Creo que molaba decir que le escuchas. Sí, sí. Que A él Jesús también, es a él le distinto. gustaba mucho escucharse, sí, eso también es verdad. Pero pasa que, bueno, hay muchos ejemplos, como también podría poner otro, si hablas, por ejemplo, entre Antonio Gala, ¿verdad? El gran Antonio Gala y Jesús Gil. Fíjate, no tiene nada que ver el uno con el otro. ¿Quién comunicaba? ¿Quién dejaba esos claims casi publicitarios? ¿Quién anclaba en la mente de las personas también? Ah, es Jesús Gil, En esto es un muy importante. estrato muy reducido a nivel cultural, a mí me apasiona también toda la vida Antonio Gala, me encanta y me encanta la clarividencia mental que tenía y todos los mensajes que llevaba a nivel, para mí era un grandísimo orador, pero por otra parte, ¿cómo llegaba Jesús Gil al Fíjate, pueblo? fíjate cómo lo has transmitido, ¿eh? Orador. Y yo como orador te lo compro. Como Sí. comunicador, no. De hecho, como escritor es una gozada leerle. Ujú. Pero has dicho orador. Y Es que a como mí me orador. gusta más como orador, me gusta más Antonio Gala como orador que como escritor. Y ahí volvemos otra vez a lo mismo, que comunicar no comunica a todo el mundo. Eso es. Y Jesús Gil, sí, entonces para eso hay muchas cosas que tenemos que conseguir romper, ¿no? Nuestras vergüenzas, nuestras situaciones de juicio de valor, ese síndrome del impostor que llama a la puerta en ocasiones. Hay niños que, no sé si te acuerdas un vídeo que se hizo súper viral, Ujú. que era un niño como de una niña de año y medio, 2 años, que de repente se tira todo y hay un pollo que lo está tirando. Y entonces dice, la que has liado, pollito. O sea, la tía solo decía 3 frases Sí. y Ay, sí, sí, me comunicaba suena. tremendo en comunicación verbal, no verbal, nadie le había enseñado, sabía empatizar con el pollo, con toda la gente que la estaba grabando y solo te decía, la que has liado, pollito, ¿no? Entonces tú lo veías perfectamente y esa niña es una imagen que se olvida poco y yo creo que las grandes anuncios, incluso cuando nos hacen marketing y nos enseñan un buen comunicador, Ujú. no se te ha olvidado. No se te ha olvidado. Y buena diferencia la que has hecho entre orador y comunicador. Podemos hablar de la retórica, de la prosodia clásica de Cicerón y tal, grandes oradores, grandes personalidades que se postulaban ante un público y eran los que mandaban y, oh, madre mía, qué perfecta locución y qué perfecta dicción en todo, pero bueno, eran grandes oradores. Y hay otras personas que pueden a lo mejor seguir ese legado de expresarse muy bien, utilizar unos vocablos muy adecuados, tener una cultura cojonuda, pero comentabas muy bien. ¡Ay, madre! Que es que hay otro que a lo mejor no le llega a la suela de los zapatos en cuanto a conocimiento, en cuanto a cultura, en cuanto a baje profesional, pero te dice 2 palabras y se queda con el público. ¡Ay, ese es el comunicador! Ahí está, ese es. ¿El Nada, oye, comunicador nace también o se hace, decir, Carlos? perdón, perdón, dime, ¿El dime. comunicador nace o se hace? Otro de los grandes mitos. Sí y no. Hay algunos que efectivamente son grandes comunicadores. Desde que empiezan, no solamente de una verborrea fantástica, son locuaces, entienden al público, saben lo que quieren decir, están fantásticos. Pero hay otras personas que pueden hacerse. Y aquí también hago un pequeño paréntesis. Ahora parece que todo vale, que todo el mundo puede comunicar. Esto es como dice, ¿todo el mundo puede jugar al fútbol? Pues esto es como el padre que quiere que al niño meterlo a jugar al fútbol sí o sí, cuando a lo mejor el niño ni quiere ni tiene excesivas facultades. Si no tenemos excesivas facultades y queremos ser comunicadores, ¿por qué? Porque siempre digo, la base es esta, tener las incesantes ganas de comunicar, de transmitir algo, de algo a alguien, de sacar lo que llevamos dentro, nuestra idea. Y como decía o dice Espido Freire, si no sacas esa idea a la luz, no vale, no sirve o por lo menos no la das a conocer. Y en esas estamos. Si una persona siente eso, aunque, bueno, pues tenga dificultades de dicción, sea tímida, tenga miedo escénico, no pueda reunirse o no pueda llevar a cabo una reunión de trabajo, no pasa nada. Esa persona podrá tener visos de, bueno, pues llegar a buen puerto a nivel comunicativo. Pero el que no quiere comunicar, déjale ahí, dejémoslo en paz. Que va a haber gente que no quiera comunicar, como va a haber gente que por mucho que le pongas a hacer fútbol o a practicar fútbol, no será un gran futbolista. Simplemente eso, es que ahora parece que vale todo. Entonces ahí, ¿quién se Fíjate, hace y quién nace? ahí yo te diría que no vale absolutamente todo. Claro.
Porque creo que hablar habla todo el mundo, que puede tener más o menos fortalezas y talentos para poder conseguir hablar, comunicar, repito, creo que lleva un proceso de conocimiento más interno y que tu comunicación mejora continuamente. O sea, yo Sí. comunico y comunico bien y todos los años trato de formarme y recolocar alguna cosa dentro de mi comunicación para poder hacerlo. Eh, para mí sería asignatura obligatoria, ¿eh? O sea, es que la gente supiera comunicar. O sea, no es que no todo el mundo tiene que conseguir llegar, es que para mí sí que tiene todo el mundo que llegar. Y eso implica que si no va a haber problemas a la hora de poder tener una relación de pareja, porque si no sabes comunicar se van a montar unos petostes increíbles, que no vas a poder conseguir hacer un negocio, incluso no vas a poder entenderte con tu hijo. Otra cosa es que parece que lo que suena ahora es que todo el mundo tiene que hacer una comunicación para que puedan monetizarla. Entonces yo no creo que todo el mundo valga para una comunicación que sea monetizada, pero sí creo que todo el mundo tendría que tener unos mínimos de alfabetismo comunicativo. Oh, qué bien definido. Mira, me lo apunto. Alfabetismo comunicativo. Asignatura, venga, la ponemos para que los niños nada más que lleguen. Claro, Recuerdo es que que si no, también... le van a ¿Perdona? comer, que si no le van a comer directamente la paliza en cualquier sitio, en instituto, en un banco, cuando de repente vaya a coger una hipoteca, da igual. O sea, es que si no saben comunicar qué está pasando, todo no va a suceder. Ahora parece, de hace unos años hasta la fecha, en uno de los institutos de Sevilla, también en Madrid y tal, la asignatura de oratoria o de comunicación interpersonal parece que se estaba poniendo un poco más sobre la mesa en los planes de estudios. Parece que sí. Eh, pero recuerdo además, me dijiste tú antes del podcast que hablaste, dices, estoy escuchando alguno de tus audios, uno de mis audios en mivozescena.com, que es donde yo estoy llevando a cabo todo este proyecto. Digo, ¿alguien se ha preocupado alguna vez de tu comunicación? Creo que es algo así como empezaba, ¿no? ¿Alguien se ha preocupado de tu comunicación? ¿Has tenido la materia o la asignatura de sociabilidad? ¿Has tenido la asignatura de técnicas para hablar en público? ¿Has tenido asambleas mucho más allá de cuando éramos pequeñitos y estábamos en el jardín de infancia? Venga, la asamblea. No, no, la asamblea de realmente poner las cosas en común de los problemas que hay en la clase. De por qué fulanito se pega con menganito y por qué este tiene este comportamiento con este otro. ¿Por qué no dialogamos ese tipo de cosas? Lo que pasa es que todo esto genera un comportamiento o genera el juicio crítico en las personas. Y cuando esto lo conforma cada vez más, pues oye, son cabezas pensantes. Y quizá en nuestra sociedad, que desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, está un poco adormilada y un poco zombificada, creo que eso no interesa demasiado. Entonces, esas voces pensantes, esos versos sueltos, esa gente que tiene iniciativa, pues se difumina un poco. Mejor seguir la corriente de las masas que tener una iniciativa personal. Pero bueno, eso ya es una disquisición propia mía. Pero sí, sí, efectivamente, que pongan esas asignaturas, que las pongan, que ya verás, y que luego se ven cosas como las que he visto. En colegios, hace poco tuve que asistir a un colegio, no solamente porque hay una charla, sino que encima también tuve que ver cómo una directora, sentada en una silla, en un salón, bueno, salón de actos, era un aula bastante grande. ¿Qué es lo que sucedió? Que no se la escuchaba, pero no porque tuviera micro, no, sino que no tenía una proyección de voz. Cuando tú estás con más de 5 personas, tienes que proyectarlo. En fin, son cosas básicas, que evidentemente y las técnicas sí que tienen que estar presentes, pero es que no había ni técnica ni emoción, con lo cual, nula comunicación, nula sensación de oratoria. Y eso te hablo en el ámbito educativo, lo he visto en muchísimos otros ámbitos, pero bueno. ¿Qué importancia le otorgas, Carlos, a la estrategia a la hora de comunicar? La estrategia te refieres a técnicas o a fijar un plan No, para llegar a un fin. a llegar a un fin, a una meta. O sea, porque las técnicas al final puedes conseguir memorizarlas, pero transmitir sin saber hacia dónde llegas, a mí me recuerda mucho a un Ferrari con un GPS estropeado, ¿no? O sea, es que Muy solo le bien. quieres meter el motor y meterle a 300 kilómetros por hora, incluso que tú mejores todo tipo de herramientas que puedas tener o talentos, pero si no sabes hacia dónde vas, sin estrategia, es al final lo que vemos a veces en conferencias, ¿no? Que esa persona está comunicando, pero tú dices, pero cuando ha terminado, ¿qué es lo que pensaba Ah, decirme? claro, O sea, claro. ¿hasta dónde ha querido llegar? No, no tengo idea. Efectivamente, tener primero la idea clara. Lo que te comentaba antes, qué hay que hacer qué hacer para ser un gran comunicador. Tener las incesantes ganas de comunicar. ¿El qué? Lo que sea. Primero, lo que uno tenga en la cabeza, lo quiero sacar. Y lo quiero sacar para transmitir, pero ¿para qué? Para quedarme yo desde el punto de vista del ego, de lo que comentabas, ¿no? De a ver qué bien quedo de cara a la galería, o para llegar a un acuerdo.
o para persuadir con mi comunicación, porque yo creo que esta idea tiene que llegar del punto A al punto B de una manera eficaz, porque así lo creo, y voy a postular una serie de argumentos para intentar convencer a la otra persona. Oye, también lo puedo hacer desde la forma maléfica, desde las malas intenciones, desde un poquito la opacidad, desde la cara oculta de la comunicación, que también hay estrategias para ello. Pero vamos a ir desde el plano noble y lo que tenemos que intentar es, como siempre digo, ser natural, emocional y competente en la comunicación. La naturalidad, la competencia, la emocionalidad también, eso es lo que hace llegar de un destino a otro la comunicación. Esa estrategia a veces puede ser acertada y no puede serlo. Es decir, no porque hablemos bien, porque tengamos muy clara nuestra idea, porque tengamos ciertas dotes de persuasión, vamos a convencer o vamos a lograr que nuestra comunicación sea eficaz hacia la otra persona. No siempre es así. ¿Hay técnicas de comunicación asertiva? Sí. ¿Hay técnicas de comunicación empática? También. Pero tenemos que tener algo muy claro que tampoco se enseña en nuestra vida. Y encima, en el mundo emprendedor, todas las personas que están con nosotros y que lo sean, me darán la razón, que es el miedo al fracaso, total y absoluto. Y que es que vamos a fracasar y que nuestra comunicación va a fracasar. Por ello, en estos momentos podría estar gustando de las personas que están aquí a unos cuantos. Otros en el primer minuto ya se conforma qué es, o sea, cómo vas a interactuar con la otra persona y qué es lo que van a pensar de ti. Aquí hay personas a lo mejor que ya no me aguantan, otras que estarán fascinadas, pero yo por ello no puedo dejar mi comunicación. Tengo que seguir adelante, tengo que seguir con mi filosofía, con todas las técnicas y con toda la sabiduría que tenga, pero no siempre voy a acertar. Eso está claro. Esa es para mí la función que también vale mucho para los jefes, o mejor dicho, los líderes. Carlos, me gustaría también sacar encima de la palestra algo que tú has mencionado antes y es que te estás reinventando. Y además te están reinventando y vas a tener un competidor nada efímero porque viene para quedarse, que es la inteligencia artificial. Sí, Estamos viendo ahora mismo, tú decías que has hecho doblaje de películas y de sí. anuncios y la inteligencia artificial ahora va a poder conseguir hacer un doblaje absolutamente de cualquier cosa. ¿Cómo estás viendo el mercado de cara a todo tu circuito? Uf, este es un melón muy grande, pero muy interesante. En el sector audiovisual, bueno, desde los años 90, que yo sigo viviendo el mundo del doblaje, más o menos ha habido una continuidad. Siempre ha habido empresas de producción audiovisual que te ofrecían trabajos en estudios de grabación. Te ofrecían una película, un documental, un reality televisivo. Para que todos nos entendamos, son productos que vienen en otros idiomas y o bien tú tienes que hacer la técnica del voiceover, que es poner, digamos, una traducción simultánea interpretada por encima, tú pones la voz y se queda el inglés por debajo, para que nos entendamos. Ujú. Eso es el reality y el documental. Y por otra parte, el doblaje, ese es el doblaje sincrónico, en el que se quita la voz del actor original y se pone la voz del actor de su lenguaje natal, ¿no? En este caso el castellano. Bueno, pues yo esas tres técnicas las he trabajado durante mucho tiempo y bueno, lo que te decía, venían directamente producciones de una manera, bueno, pues con cotidianidad. Venían con cierta asiduidad, tenías trabajo de esto, se podía vivir bien y con unos buenos resultados también económicos. Ahora bien, hay una nueva revolución que algunos no la quieren ver todavía. Una revolución más que industrial, tecnológica, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Que todo es absolutamente maravilloso y tenemos que plegarnos a ella, pues hombre, yo no diría que todo al 100%, pero hay que por lo menos escucharla, es como todo, poner la vista y el oído y decir en qué me puede afectar a mí y cómo puedo solventar esta situación. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos trabajos de los que estábamos acostumbrados a hacer, como e-learnings, audioguías, teníamos contestadores automáticos, de estos telefónicos, incluso también el mundo del audiolibro, también ahora está copado cada vez más por la inteligencia artificial. Ahora hay una serie de asociaciones sindicales que están trabajando mucho dentro de nuestro sector para que nos protejan de alguna manera del impacto de la inteligencia artificial en el campo de la voz. Entonces intentamos trabajar para que haya una serie de cláusulas en nuestros trabajos que digan, oye, perfecto Warner, oye, vale, Sony, tal, lo que tú quieras, cuenta con mi voz, pero que mi voz no la utilices para clonarla a nivel de inteligencia artificial. Bueno, esa es una de las cosas que estamos trabajando, que me parece muy bien legislar la inteligencia artificial.
Pero por otra parte, si esto nos va a engullir, si nos va a fagocitar de alguna manera, pues tendremos que saber lidiar con eso. Por una parte la legislación, por otra parte cómo o de qué manera se abren las puertas. Porque de hecho muchas partes de nuestro trabajo, muchos aspectos han bajado bastante. Parece ser que queda más virgen todavía el documental, el reality y el doblaje. Quizá el documental un poco menos, también he visto cosas con inteligencia artificial maravillosas, pero fíjate, ha habido denuncias ya al respecto de eso. Ayer saqué una noticia, no una noticia en Instagram, veo a un chico además con la cara total, fíjate, me ha llegado, además está muy bien porque viene al caso, un chico con la cara totalmente pixelada que decía, mira lo que tienes que hacer para clonar esta voz, tienes que ir a esta película y por favor, si coges un fragmento que sea mejor sin música, mejor, tienes que rellenar 2 minutos de audio, 2 minutos de audio con la voz del actor original para clonar esa voz. Haces así, clean, 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 pum, se acabó. Hombre, eso tiene que estar legislado. Hay muchos actores que dicen, a mí si me anulan la voz me quedo sin trabajo. Es mi forma de ganar la vida. Y les doy toda la razón. Yo llevo 25 años trabajando en eso y en medios de información y comunicación. Y si nos quitan esa parte importante, pues una parte muy, 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 muy significativa de nuestros ingresos se va al garete. Lo que pasa es que, claro, yo eso lo he compatibilizado también de hace 11 12 años con el mundo de la formación, enseñando no solo el campo audiovisual del doblaje, sino en materia de habilidades de comunicación, que era lo que también me viene a estar aquí, ¿no? A contarte y a disfrutar de ello. La jugada, Carlos, fíjate, es que a mí me cuesta mucho pensar en cómo legislar un campo que no tiene puertas. Y sobre todo porque tú en el momento en que coges una voz y de repente la varías a un tipo de timbre o algún tipo de tono, la voz ya no es la misma, es una modificada, es un clon diferente, entonces ya no puedes conseguir denunciar algo que ya no es tuyo. Entonces, fíjate que yo aquí, em, yo me planteo, pero esto es solo una reflexión un poco quizás hacia el vacío, porque se utiliza tanto tiempo en tener miedo a lo que puedes perder en vez de utilizar todo ese tiempo a todo lo que puedes conseguir ganar. Y creo que cada vez cuando más se utilizan eso, y ha pasado en otras secciones, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, con el taxi, ¿no? En su momento, no, vamos a ver si conseguimos legislar y poner y demás, y conseguir dificultarlo y que tengan que hacer 15 minutos de andando para poder conseguir cogerlo. Basta que se parezcan todas esas cosas para que de repente haya una revolución totalmente distinta por parte de la gente al que no quieren que le digan exactamente qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Por eso te decía, estoy totalmente de acuerdo. No hay que poner puertas al campo, es muy complicado. Poner puertas al campo, entra aire por todos los lados, ¿verdad? Entonces no puedes hacer absolutamente nada. Y yo, las verdades absolutas a mí tampoco me gustan. A mí me gusta pensar una cosa, pero estar abierto a lo que me dice la otra persona y decir, anda, pues a lo mejor esta postura está bien. Entonces ni me cierro al campo clásico del doblaje, de cómo ha estado, de sé que hay personas que todavía no aceptan esta nueva ola. Ujú, Eso por una parte no estoy de acuerdo, pero por otra digo, oh, vamos a escuchar, de hecho estoy en ello, estoy trabajando en ello, en mi proyecto, precisamente con nuevas fórmulas de inteligencia artificial que me puedan ayudar a mí para trabajar con la gente en habilidades de comunicación. ujú. Pero por eso mi cabeza ya está puesta a decir, oye, a lo mejor esto hay que tomar otra manera. Lo que decías también de las voces, se está trabajando mucho, de incluso poner una marca de agua o una especie de DNI digital, ya no por la voz clonada, ya no por la voz que ha suscitado, porque es cierto que es un Frankenstein. Y si pongo, bueno, voces femeninas de los que estamos aquí, ponemos varias voces, ya no es una Vale. voz tuya, sino es una mezcla de varias voces. Pero si tú, por ejemplo, has firmado un contrato conmigo porque Rosa Montaña va a poner su voz, y yo te hablo de yo como abogado del diablo, ¿eh? Yo como estas empresas de inteligencia artificial, yo compro tu voz para yo ponerla en diversos formatos, en diversos proyectos. A lo mejor tú trabajando, sabiendo que vas a aparecer en este tipo de metadatos, en este tipo de proyectos, en este tipo de configuración de tu voz, aunque tú no sepas el resultado total, sabes que vas a aparecer aquí, 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 aquí y allí. Y en ese sentido se te paga a ti para que puedas trabajar, como quien dice, en remoto o quien dice de forma automatizada, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Esa es lo que se está trabajando. Pero ya te digo, tengo un 50-50 con las dos cosas. Sigo pensando. En ningún caso
decir no a la inteligencia artificial. Al revés, la estoy incorporando. Hay dos herramientas ahora que se llaman Vocatory y Hume, que las estoy probando a nivel beta en muchos trabajos que estoy haciendo, que incluso lo que hacen es medir a nivel de face reading lo que es la cara y las emociones de las personas, por ejemplo, de todos los que estamos aquí en pantalla, para saber muchas cosas y muchos parámetros. Estoy trabajando en eso también con los GPTs personalizados y tal, pero por no entrar en terminología ya Ujú. más abrupta, eh, el tema de que a mí me ayude en mi labor la inteligencia artificial para dar un mejor servicio a todas las personas que confían en mí, nada más. Claro. La voz es modificable. Has hablado de un DNI digital de la voz, pero muchas veces escuchamos gente que tú dirías, esto tiene que ser un niño el que está hablando. Y ves de repente a una tía de 40 años Mm. que consigue modular su voz y que aprende a cómo poder conseguir hacer esas modulaciones para conseguir personajes que sean distintos y que no se quede solo con un personaje. ¿Cuánto cuesta hacer ejercicios con la voz para que tú puedas tener la destreza de lo que quieras desde un punto de vista comunicativo que te valga pues para vender o incluso para dar una conferencia? Muy bien, buena pregunta. Lo primero, decirte, antiguamente se utilizaban más voces de mujeres con tonos agudos para hacer niños o niñas. Hablo, ¿eh? Niños o niñas. Ahora mismo, ahora se están contratando más a niños. Ujú. Niños y niñas, quiero decir. Pero son unos auténticos virtuosos, tengo que decir, porque yo es que a veces voy a una sala y veo eso y me quedo absolutamente flipado. Digo, pero ¿cómo es posible que estos niños tengan una capacidad interpretativa tan magistral, lo hagan tan bien y se amolden y se peguen al personaje? O sea que cada vez son más niños los que trabajan. Siempre ese contrato también está sujeto a la autorización de un padre. Pues siempre va el Ujú. padre con el niño a las horas, por supuesto, después del colegio, en fin, es otro mundillo. Eso en cuanto a los niños y niñas. Y luego, si se puede educar esa voz, por supuesto que sí, claro que sí. Hay muchas cuerdas vocales, hay muchos tipos de tonos, hay esa forma, esos armónicos que uno tiene, los puede ir trabajando en cuanto a medios, bajos, agudos. Sobre todo esto es cuestión de interpretación en el doblaje. A mí un maestro me dijo que no hay mala voz, sino voz mal enseñada, voz mal interpretada, mal educada, en el sentido más artístico de la palabra. Es decir, te tienes que poner ahí en el atril a interpretar con un director, alguien que sepa, que te haga hacer esos tonos. Pero ojo, cuando decimos tonos, lo que se intenta en doblaje es pegarse lo máximo al original. Es decir, que la persona que está interpretando, tú le pongas la voz con arreglo a como él la pondría, para que nos entendamos en español. No yo a poner mi voz aquí, perfecto, para que aquello salga. No, 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 no. Tenemos que intentar ver sus ojos, su rostro, los labios. No solamente la sincronía labial, que también hay que perfectamente sincronizarla, pero para eso cada vez los aparatajes técnicos son mayores y hay cada vez más facilidad. Si no tienes interpretación, no vale. Y entonces depende de lo que decíamos antes del comunicador, del intérprete. ¿Cuánto puede tardar esto en hacerse? Hombre, yo creo que mínimo un año de ejercitación de todo esto, de experimentación y de trabajo. ¿Hay gente que lo puede hacer antes? Por supuesto que sí, porque hay gente pues muy buena y que tiene mucha facilidad para la interpretación. Pero para trabajar en el tema del doblaje, esto. Y para comunicar, volvemos a lo mismo. No hace falta entrenar una voz determinada. No, 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 no. La voz es una herramienta fundamental. Es otro de los mitos que también tenía preparado para ti. Es que yo tengo muy buena voz. O sea, a ver, me gustaría ver si me puedes enseñar, porque claro, con mi voz, ya ves tú, seguro que puedo hacer un doblaje. El último que me dijo también, tengo una voz fantástica, la verdad es que la tenía, ¿no? Seguro que hablando con mi jefe y demás, seguro que voy a ser un gran comunicador, seguro que voy a tener una comunicación de cara a la gente con la que estoy trabajando, un emprendedor. Digo, pero solo con tu voz no. O sea, la voz y la herramienta de la voz, ese timbre, mi voz también es bonita y acompaña, por supuesto. ¿Cómo no va a ayudar una bonita voz? Pero si no la has trabajado y si no sabes sacar lo que tienes dentro, es imposible que esa voz pueda cautivar. Puede cautivar de una manera muy concreta, a nivel de un anuncio publicitario, pero no de una manera constante en el mundo del trabajo. Hay voces realmente feas, incluso en el mundo del doblaje, que cautivan, que transmiten, precisamente por eso, porque están trabajadas. Habrá Este muchas, silencio, también hay que habrá saber hacer muchas silencios. Perdón, muchas perdón. personas en el que nos estén escuchando ahora mismo y quieran valorar
algo que tendrían que trabajar dentro de su comunicación para su esfera. Si pudieras darles solo un único consejo, ¿cuál Muy bien. consejo, Carlos? Vale, pero ¿me preguntan o siempre digo? ¿O digo yo? No, 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 no. Ah, Yo te estoy preguntando, si nos estuvieran escuchando, lo vale. pasen directamente este podcast y puedan conseguir oírlo, las mil y pico personas o 2000 personas que lo van a estar escuchando, que desde Sí. aquí les invitamos a que puedan conseguir escribirnos y contestar en los mensajes para que puedas leerlo tanto tú como yo. Ujú. Si alguien te dijera, dime cuál es el único consejo al cual sí o sí, imprescindible e inevitable, yo tendría que hacer caso para poder mejorar mi comunicación, ¿cuál sería? ¿Solo uno? Uno. No Porque el copiar. resto se van a Vale. poner en contacto contigo para que les enseñes. No copiar a los demás. Ser uno mismo o una misma. Una cosa es copiar y otra cosa es aprender de, ¿vale? No es lo mismo. Aprender de los demás, aprender de los que saben, pero nunca copiarlos. Y sobre todo, tener esta comunicación natural, emocional y competente. Eso es lo que hay que desarrollar y eso es lo que, precisamente, bajo el análisis de comunicación verbal, es lo que se desarrolla. La naturalidad, la emocionalidad y la competencia. Ahí sí que entra el campo de la experiencia a la hora de trabajar con gente, a la hora de dirigir bien el mensaje, que llegue en la mente y se ancle en la mente de las personas y que consigas lo que persigues. Esas tres patas, esos tres focos, siempre siendo no una copia de nadie, uno mismo, para bien o para mal. Pues yo creo que nos ha quedado claro, se nos ha ido el tiempo, ¿Qué me Carlos. dices? ¿Qué Pero ha madre mía, pasado? si me quedaba atontado Súper ya. rápido, 40 minutos, sí. Uf, Vamos a tener aquí. Eso es que te has sabido a bien, ¿no? hombre, pues, fíjate, te lo digo de verdad. O sea, vamos a ver si consigo comunicar esto, ¿vale? A ver qué tal suena. Tú me dices si es falso, si no, vamos a hacer un pequeño ejercicio para terminar. De verdad, te lo digo, realmente mirando a la cámara y yo, con total honestidad, no nos conocíamos. Yo estoy en plena expansión de mi negocio. Creo que tengo posibilidades de hacer todo esto. Llevo muchos años de experiencia, pero realmente online es donde realmente quiero estar allí y que una persona como tú pues haya contactado conmigo porque como bien dijiste creo que hay algo que puedes comunicar, creo que hay algo que puedes aportar al podcast. Si yo lo he conseguido, si he conseguido ese poder de transmisión, aunque sea en una milésima parte y que haya merecido la pena, bienvenido y luego pues la exposición y la visibilidad que me estás dando para mí es para darte un abrazo de verdad, de corazón y de la manera más sincera posible. De verdad te lo digo, Rosa, gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues ya lo habéis oído, chicos. No se puede vender sin comunicar, no se puede comunicar sin vender. Las dos cosas van relacionadas. Muchos datos para coger boli y papel que nos ha contado Carlos. Todos los personajes que solemos traer por aquí tienen muchas cosas que contar, mucho talento y que a veces aporta más 40 minutos escuchando a un profesional que sabe de lo que habla que consiguiendo ver simplemente cualquier serie de Netflix, que no está mal, que yo también lo hago, pero podemos plantearnos tener un ratito todos los días para poder conseguir formarnos, porque como no creces, vas a decrecer. Así que yo te espero por aquí, en el podcast, en la página web, en rosamontana.com, que vamos a cambiar muchas cosas, pero sobre todo donde te quiero ver para que aprendas a comunicar y que aprendas a vender de una forma distinta es en el Congreso. El 14 de junio en Valladolid, aquí vamos a estar 1.400 personas, emprendedores y empresarios, que cuando quieres conseguir darte eco y voz, no puedes no estar. Así que espabila, Valladolid está a la vuelta de la esquina, puedes llegar de cualquier manera y 150 euros muy bien utilizados porque todos los sábados estamos teniendo una experiencia para que tú puedas conseguir tener ideas de ventas, estrategia y sobre todo saber cómo venderlo, porque si eres muy bueno pero no sabes venderlo, no va a valer absolutamente para nada. Así que nada, yo te sigo escuchando por aquí o viéndote en el podcast, en el siguiente, con otro protagonista. ¿A quién nos tocará? No sé, te dejo ahí pendiente para que tú mismo puedas conseguir descubrirlo. Un abrazo.